Hola, buen día chicos, ¿cómo les va? Empezamos la clase de geografía, una manera nueva de comunicarnos. Para mí esto es algo, una experiencia novedosa. Espero que nos resulte buena esta experiencia. Espero que ustedes estén bien, junto a sus familiares, que todos estén bien y que podamos en esta cuarentena estar en familia, comunicarnos un poquito más y fundamentalmente cuidarnos de toda esta incertidumbre que no sabemos qué puede pasar, digamos. Bien, vamos a lo determinante que es lo geográfico. Algunas recomendaciones para ustedes, chicos y chicas. Los mapas, cuando trabajamos con los mapas, generalmente ustedes no le ponen título. Sí hay que ponerle un título de qué se trata el mapa. Cuando trabajamos, por ejemplo, les muestro un mapa de este tipo. Este tipo de mapa es un mapa político, donde tiene la división política por países. Es importante que le pongamos en la parte superior el título del tema que vamos a desarrollar o sobre qué va a versar, digamos, el trabajo del mapa, nombre, apellido, curso, división y año, ¿sí? Y cuando completamos un mapa, generalmente, a ver, en estos mapas que he tenido que corregir, he visto que ponen números en cada país y lo ponen en otra hoja o al reverso del mapa. Siempre es preferible, por una cuestión al estudiar el día de mañana, colocar los nombres y los nombres de las capitales, nombres de países y nombres de capitales en el frente, ¿sí? Y si es necesario y si tienen color, pintarlo a cada uno de los países. De esa manera nos vamos recordando en la memoria, digamos, el tema visual es importante para recordar países y capitales. Y siempre, por supuesto, poniendo nombre de los océanos, ya sea océano Atlántico, océano Pacífico, mares u océanos Ártico, Antártico en el sur y también, por supuesto, los paralelos y meridianos. En el caso del meridiano de Greenwich, se observa penita en una parte y también tener en cuenta los paralelos, el paralelo de 0 grado, los trópicos hacia el norte, hacia el sur, los círculos polares tanto en el norte como en el sur. Digamos, le doy un pantallazo como tendría que haberse hecho el mapa. No obstante, la mayoría lo hizo bastante bien. En cuanto a las consideraciones que fueron las preguntas, digamos, que acompañaban el mapa, también la mayoría estuvo muy bien. Bien, vamos a la definición de geografía que, por una cosa o por otra, no la pudimos dar. La geografía es la ciencia que estudia, digamos, la interrelación entre la naturaleza y la sociedad. O sea, ese conjunto entre naturaleza y sociedad, eso que se va transformando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. ¿Y cómo se transforma? Se transforma de acuerdo a las necesidades que tiene esa sociedad, de acuerdo al lugar donde habita. Entonces, ¿por qué decimos que la geografía es una ciencia? Es una ciencia porque estudia un espacio geográfico. ¿Y cómo está formado ese espacio geográfico? Ese espacio geográfico está formado por la naturaleza y por una sociedad que lleva determinado tiempo allí viviendo. Por supuesto que la población, la sociedad, va a estar en ese lugar de acuerdo a lo que ofrezca la naturaleza. Por ejemplo, estamos nosotros acá en Rosario. Si vemos el relieve, tenemos un relieve de llanura, o sea, plano, liso, bien. ¿Qué necesitamos acá en la llanura? En la llanura nosotros acá, fundamentalmente, si hablamos de Rosario, tenemos un río, ¿sí? El río Paraná. Bien, ese río Paraná nos sirve a nosotros como transporte. ¿Por qué transporte? Porque a través de las embarcaciones nosotros transportamos distintos tipos de mercaderías. ¿Qué tipo de mercaderías? Nosotros, ya que estamos dentro de la llanura pampeana, por supuesto tenemos muchos cultivos. ¿Qué tipo de cultivo? Cultivos, digamos, ya que nuestro suelo es rico en distintos componentes, tenemos cultivos como la soja en este momento, que es la que más predomina, el trigo y otros cereales que también necesitan, por supuesto, un puerto para poder comercializar nuestros productos, nuestra materia prima, y de allí derivarlo al consumo de otros países, sea América del Norte, sea Europa, sea Asia, etcétera, etcétera. O sea, que nuestro espacio dentro de la llanura pampeana es importante, digamos, cómo la sociedad ha ido transformando
a Rosario a través del tiempo en una ciudad portuaria. ¿Por qué? Aprovechando su relieve pampeano de llanura, y aprovechando ese río Paraná para sacar toda nuestra producción de la llanura. No obstante, a medida que todo este movimiento, esta comercialización ha avanzado a través del tiempo, también vemos cómo la ciudad se ha urbanizado, ha ido creciendo cada vez más. Mayores edificios, mayores espacios verdes, mayores creaciones de cosas, digamos, novedosas, llamémosle, Costa Alta, llamémosle el Parque España, llamémosle los galpones que están de las colectividades, donde se hacen las colectividades anualmente, y otras, digamos, miradas hacia el río, que en otro momento el río siempre estuvo allí. Sabíamos que el río estaba, pero no era aprovechado. En este momento sí, la mirada sobre el río siempre está y es muy aprovechable. Así también el ir a las islas como un paseo, digamos, también es importante. Más allá que las islas son pertenencia de la provincia de Entre Ríos, pero son muy visitadas por la población rosarina. Bien, en cuanto a eso, a localización, y también es importante, hablando de puntos cardinales, hacer una pequeña aclaración. Los puntos cardinales tenemos los puntos cardinales que nos van a dar una situación relativa, una orientación relativa. Los puntos cardinales sabemos que son norte, sur, este, oeste. Por ahí es común hablar, nosotros decimos vulgarmente, sí, tenés que ir para aquel lado, tenés que ir para allá, tenés que ir para acá. Pero a ver, si nos posicionamos en ver dónde sale el sol o dónde se esconde el sol, si sale el sol, lo vemos que sale, es ese lugar o ese punto cardinal sería el este. Donde se pone el sol, donde se oculta el sol, sería el oeste. Una vez individualizando dónde queda el punto cardinal este, podemos ir relacionando los otros puntos cardinales. Es importante, si estamos en la ciudad de Rosario, sabemos que el río Paraná corre de manera relativa sobre el este, el punto cardinal este, ¿sí? Bien, ¿qué otra manera tenemos para referenciar, digamos, los puntos cardinales? A ver, si es de noche, por ejemplo, nos orientamos con la Cruz del Sur, sabiendo que la Cruz del Sur es una referencia para ubicar los otros puntos cardinales. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasará si el día está nublado, está oscuro? Bueno, también tenemos elementos, digamos, instrumentos como la brújula que nos sirven para determinar distintos lugares. Ustedes en el segundo trabajo vieron cómo la brújula fue muy importante para aquellos navegantes para orientarse. O sea que primitivamente se orientaban por el vuelo de los pájaros, por la salida del sol, bien, y suponían en ese momento, ya por los siglos XIV, siglos XV, que la Tierra era plana, o sea, alguien se sentaba en un puerto y veía a lo largo, a lo lejos, mejor dicho, un barco que transcurría, de a poquito se iba perdiendo, se suponía que caía en un precipicio y no lo veíamos más, hasta que se comprobó después, Sebastián Elcano, que circunnavegó todo el globo terráqueo y descubrió que, bueno, comprobó que la Tierra era redonda, ¿sí? Pero tuvieron que pasar muchísimos años, muchísimas experimentaciones, muchísimos inventos para que esto se pudiera llevar a cabo. Bien, y hablando también del mapa, no nos olvidemos cuando señalamos los paralelos, los meridianos. Los paralelos son importantes, ya que nos dan una ubicación, tanto los paralelos como los meridianos, nos dan una situación de las coordenadas geográficas. Los paralelos se relacionan con la latitud, tomando en cuenta el paralelo del Ecuador de 0 grados, que corre perpendicular al eje de la Tierra. Y los meridianos, o sea, paralelo del Ecuador, corre perpendicular al eje de la Tierra y corre en dirección este-oeste. Y luego tenemos los meridianos, que corren en dirección norte-sur, son semicircunferencias, y el principal meridiano que nosotros tenemos que localizar es el meridiano de Greenwich. Greenwich, que es una localidad de Inglaterra. Convencionalmente quedaron de acuerdo los países que ese lugar iba a ser, por allí iba a pasar, mejor dicho, el meridiano de Greenwich, que recibe el nombre de la localidad. Tomando en cuenta el meridiano de Greenwich,
podemos dividir el hemisferio en hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Si hablamos del continente americano, y ustedes mírenlo, siempre que yo les estoy hablando, mírenlo con un mapa, un planiferio, un mapa de América, observamos que tomando en cuenta el meridiano de Greenwich, el continente americano se encuentra al oeste del meridiano de Greenwich, ¿sí? Bien, en cuanto, si tomamos el paralelo de 0 grados del Ecuador, decimos que el paralelo de 0 grados del Ecuador divide al globo terráqueo, al planiferio, como lo representemos en ese momento, en hemisferio norte y hemisferio sur. En cuanto al paralelo de 0 grados del Ecuador, los rayos del Sol en ese lugar actúan de manera de manera perpendicular al paralelo de Ecuador, de manera perpendicular, o sea, afectan directamente. De allí que uno piensa, mira en el mapa y ve Brasil, que es lo más cercano, y es verdad, Brasil tiene un clima muy caluroso, muy lluvioso, de mucha vegetación, allí se encuentra el Amazonas, y a medida que nos alejamos del paralelo de 0 grados del Ecuador, hacia el norte o hacia el sur, la temperatura va disminuyendo, ¿sí? O sea, en el Ecuador, paralelo de 0 Ecuador, estamos posicionados con un clima cálido, caluroso, húmedo. A medida que nos alejamos del Ecuador, la temperatura va a disminuir. Si llegamos a los polos, la temperatura va a ser inferior a los 0 grados. Bien, en cuanto a las coordenadas geográficas, paralelos y meridianos nos van a dar una posición real, absoluta, para ubicar cualquier punto que busquemos en el mapa, sea el punto de referencia a una ciudad, un país, una nave, un buque que se encuentra en el mar, o sea, teniendo las coordenadas latitud y longitud, que vuelvo a decir, la latitud la da los paralelos, la longitud la da los meridianos, vamos a encontrar exactamente dónde se encuentra posicionado un determinado objeto u elemento. Bien, en cuanto a los mapas, si vemos nuevamente este mapa, vamos a observar que todos los mapas tienen distintas escalas, ¿sí? Las escalas son cómo se va a representar, digamos, el tamaño de lo que nosotros queremos estudiar, de lo que nosotros queremos ver. Entonces tenemos mapas geográficos. Entonces, los mapas geográficos nos van a dar una escala, la escala numérica. Esta escala, por ejemplo, siempre el numerador va a ser 1 y el denominador va a estar dado de acuerdo a las veces pequeñas que podamos ver ese dibujo. Por ejemplo, el denominador es 1, el numerador, es 1, el denominador va a ser 1000. O sea que esa representación está dada 1000 veces más que pequeña, ¿sí? Vuelvo. El numerador es 1, el denominador es 1000. Esa representación que nosotros vemos en un mapa o en un croquis o lo que querramos estudiar va a estar 1000 veces más pequeña que su tamaño real. Eso en cuanto a las escalas numéricas. Después vemos también en los mapas, hay representación de escalas gráficas. Estas escalas gráficas nos dan en segmentos que se pueden medir muy bien con una regla, por ejemplo, 1 centímetro equivalente a 500 metros. Y estas son dimensiones reales que se van a aplicar también en el mapa, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, para que a ustedes les quede claro, hablamos de paralelos y meridianos, que son las coordenadas geográficas. Nos dan una posición absoluta y real. Los puntos cardinales nos dan una posición, digamos, relativa, porque decimos, para allá está el este, para allá está el oeste, para allá está el norte, para allá está el sur, ¿sí? Y las referencias siempre son tomando elementos de la naturaleza, ¿sí? Nos tenemos que acostumbrar de a poco para decir, no, siempre hablamos de para allá, a ver, salir al frente de nuestra casa y ver de qué lado sale el sol o de qué lado se pone el sol. Y en base a eso relacionar. El centro de mi casa queda hacia el este. Si nosotros vivimos en el noroeste, la mayoría de nosotros vivimos en el noroeste, la escuela está ubicada en el noroeste también,
o el noroeste, perdón, en el noroeste, el este siempre va a estar hacia el lado del río, ¿sí? Hacia el lado del río. Bien, a ver, y estoy pensando a ver qué es lo que me puede faltar como para guiarlos, ayudarlos. En cuanto a los trabajos prácticos, los entregados han estado muy bien. El segundo trabajo práctico también lo entendieron, lo analizaron, hicieron una muy buena síntesis en cuanto a ese trabajo. Y el tercer trabajo va a versar sobre un acróstico. ¿Qué es un acróstico? El acróstico es como un crucigrama que tiene, en este caso va a tener una palabra central, que la palabra va a ser planiferio, y allí yo hoy les voy a dar por cada una de las palabras, una de las letras de la palabra planiferio, que son 11 letras, va a tener 11 referencias, 11 consignas en las cuales ustedes tienen que buscar el significado. ¿De qué? De todo lo que se vio hasta el momento. O sea, lo que vieron en el primer trabajo, lo que vieron en el segundo trabajo, para que ustedes puedan de alguna manera reafirmar conceptos y poder plasmarlos en ese acróstico colocándolo. Es una palabra central, el acróstico, con varias palabras que lo van a cruzar, y yo les voy a dar las referencias, digamos, para que ustedes se puedan ubicar. No obstante, les digo que cualquier duda que ustedes tengan, no duden en mandarme un correo, hugo-paraná@hotmail.com, y allí siempre les voy a estar contestando, si no es en el mismo día, al día siguiente, pero en algún momento siempre les voy a contestar. Y bueno, espero que estén bien, y bueno, por ser la primera vez creo que bastante bien hemos estado. Espero que ustedes puedan entender, que haya sido claro, y los saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.